Y ahí estaba yo jugando para el equipo La Salina, era el shortstop de ese equipo y el segundo bate. Estábamos en una final bastante reñida contra el municipio de Lagunillas. El que quedara campeón iba a esos nacionales. Y estábamos esos jóvenes ahí, habíamos entrenado toda una temporada para llegar allí. Y lo cierto es que el juego está en el último inning, el noveno, y el juego está empatado. Y estamos nosotros que nos toca primero salir a defender y si cualquier cosa nos tocaba batear, tocaba cerrar bateando. Lo cierto es que el juego están dando la final, el estadio full. Esa mañana recuerdo con claridad los familiares, amigos de todos, por cierto, aupando a Cabimas porque estábamos en Cabimas. Y resulta que en medio de ese último inning el lanzador está dando su mayor esfuerzo y saca el primer out. Luego se le envasa uno por hit. Luego da una base por bola. Y está el juego con un hombre en base, con dos hombres en base, un out. Y yo como capitán gritando, vamos a jugar para doble play. Yo sé que algunos están como que... Pero lo cierto es que si hacíamos un doble play ganábamos. Éramos campeones. Y ligando el pitcher con el receptor haciendo su mayor esfuerzo que saliera un rolling bueno para doble play. ¿Y sabe qué? ¡Pam! Batean un rolling bueno para doble play por el shortstop. Y ocurre lo siguiente, la pelota me pasó por el medio de las piernas. Un error garrafal. El frío que sentí en el pecho no fue normal. Escuchar cómo el estadio se apagaba en ver a mi compañero y amigo el lanzador batir la gorra. Y todos asustados porque esa carrera entró y ahora estaba ganando el equipo contrario. Y por mi error estábamos a punto de perder el campeonato. ¿Sabes? Lo que sentía ese adolescente no era normal. Hoy puedo reírme de esa anécdota, pero el susto y el terror por mi error no era fácil. Mirar la mirada de los que estaban cerca de mí no era fácil, era de decepción. Y ocurre que en medio de ese sentir tan fuerte, en mi corazón, temeroso, escucho una voz del center field de Johnny Ali, un compañero, un morenito de la Nueva Cabimas, gritar, Gonzalito, a mí me dicen Gonzalito, tranquilo, que en la duda está el fracaso, tú eres bueno, vamos. El manager yo lo miraba y miraba gente en la banca como diciendo, cámbiame, ahí hay más personas, no quiero estar aquí. Y él me decía con su mirada, usted se queda ahí, yo confío en ti. El manager al ver que el pitcher estaba contrariado, no era para menos, y logró que batearan el rolling para doble play para ganar, pero yo cometí el error. ¿Sabe qué ocurre? El manager sale a hablar con todos y se estila que cuando sale a hablar con los jugadores, solo los de adelante, el infield, se reúnen. El center field, Johnny Ali, salió corriendo de allá y llegó a nosotros. Gonzalito, vos sois bueno, no vas a dejar que este error te defina. Vamos a hacerlo bien, de esto nos levantaron, nos toca batear, vamos. Y me decía, mirándome a los ojos, lo que más recuerdo sus ojos pelados, en la duda está el fracaso, vamos, que sí se puede. Nos levantamos y el manager cuando sea me agarra a mí, Gonzalo, tranquilo, que Dios está contigo. Y se fue. ¿Sabe qué ocurre? Ahí esperando venía el mejor bate de ellos, Justo Mazzaro, quien por cierto jugó profesional en Italia. Venía el mejor bate de Lagunillas. Y yo, bueno, aquí se va a poner la cosa más fea. Y el pitcher con él lanzando, batea una línea fuerte, un rolling fuerte entre tercera y short. Y yo me tiro de cabeza, la agarro y hacemos un doble play. Salvador. Pero vamos a batear y estamos perdiendo por una carrera. Y el último inning. Y empieza el último chance. Si no hacemos, perdemos. Y viene, uno se envasa, sacan un out. Lo cierto es, no recuerdo exactamente, pero que había hombre en primera y segunda. Y venía a batear yo. Con 2 outs. Y recuerdan la peor manera de animar a uno, un bendito que me grita, vamos Gonzalo, desquítate del error que acaba de hacer. Recordarme el error. Me estaba concentrando para batear, pero vamos, desquita. Sentí el frío otra vez, el brochazo dejó el mentolito. Otra vez en el corazón. Y para rematarme para batear y en la tribuna, vamos, que si falláis perdemos. ¿Sabes? Te puedes reír, pero lo que sentía en ese momento no era normal. Yo trataba de afincarme para batear y sentía como el tobillo me temblaba. Y respiro profundamente y buscando la manera, yo nada más decía, no quiero que digan por el shortstop perdimos, por Gonzalo perdimos. Era fuerte lo que estaba viviendo. Lo cierto es que el pitcher era un zurdo grande de allá de Lagunilla
Y ahí el turno difícil, foul, strike, bola. Estaba la cosa tensa y me logra lanzar una recta alta, la cual conecté en buena forma. Entre el right y center field la metí, el estadio es muy amplio, jonrón de pierna, ganamos, Cabimas campeón. Gloria a Dios, aplaudan porque el susto no fue normal. Esta historia no la cuento solamente por gloriarme yo. Es porque es la intro perfecta para esta enseñanza. ¿Sabes qué es lo que aprendí yo? No dejar que un error te defina. El poder tener aquí, y pienso en eso y escucho la voz de Johnny. En la duda está el fracaso. Y cuando nosotros le creemos a Dios, pero cavilamos en dudas, lo más probable es que fracasemos, que provenga el fracaso. Y ahí van a venir tantas cosas difíciles en nuestra vida. No dejar que el error te defina es entender que ese error no puede etiquetar quién tú eres o lo que puedes lograr hacer. Es la clave y es lo que vamos a aprender hoy. Para que vean esa cosa tan especial, aquí está esa evidencia. La Salina, campeón juvenil de béisbol. Vamos a ver si identifican cuál soy yo. Les doy un dato, el más orejón. ¿Lo vieron? Aquí los voy a ayudar un poquito. Ese soy yo. Y el más morenito que ven en el medio, ese es Johnny Ali. Ese es el que gritaba con fuerza. ¿Sabe? Yo recuerdo lo que ese muchacho sentía en ese momento. Lo que sentía en ese tiempo. Pero pude aprender ese día que es posible no dejar que un error defina quién eres. Defina quién puedes ser. Defina lo que puedes hacer. Solo yo podía permitirlo. ¿Sabe? La valentía tiene que ver con hacer las cosas bien a pesar de tener miedo y a pesar de tener fallas. El enemigo siempre buscará la forma de acusarte, de avergonzarte y de resaltar tu error más que tu identidad, con el solo objetivo principal de distorsionar tu identidad, quién tú eres, y de tener el propósito de Dios en ti. Puedes buscar cualquier otra fórmula o cualquier otra cosa que haga el enemigo, pero todo apunta a distorsionar el cómo te ves a ti, el cómo ves a Dios y todo lo que puedes hacer desde tu identidad. Eso es lo que busca. Debemos aprender a creer en Él por sobre todas las cosas para poder crecer en ti. Para poder creer en ti, debes primero creer en Dios por sobre todas las cosas. Porque cuando el creer en ti deriva de creer en Dios, vas a poder sacar lo mejor de ti a pesar del error, a pesar de los problemas y las circunstancias. Lo cierto es que debemos aprender a depender de su gracia. Y quiero dar este recordatorio. Debes siempre confiar en Él. ¿Sabes? Yo pude haber fallado ese turno, pero por la gracia de Dios logré conectar bien y poner en práctica lo que sabía. Porque por su gracia podemos lograr lo que por nuestras propias fuerzas no podemos. La gracia de Dios te alcanza, te acerca a Él, te habilita para ser una persona dominada por el temor, para ser una persona que domina el temor y hace lo que le toca hacer. La gracia de Dios te sostiene. ¿Sabes? La gracia de Dios te alcanza como la alcanzó en el último minuto ese ladrón al lado de la cruz de Jesús, quien no se lo merecía. Y le dice el Señor: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque lo reconoció como Señor. Lo alcanza. Pero la gracia de Dios te alcanza a ti, me alcanza a mí para acercarte más a Él, no para alejarte más de Él. Y el acercarte a Él es lo importante. ¿Sabes qué dice Hebreos capítulo 4, verso 16? Acérquense pues confiadamente al trono de la gracia y ahí hallarán oportuno socorro. Es como me acerco confiadamente en su gracia, pero la gracia también te habilita. Te habilita de ser una persona mentirosa a ser una persona que honra la verdad. A ser una persona infiel a ser una persona fiel. Una persona que vive acercándose a Él primeramente, constantemente, que no se entretiene con lo que se le presenta en el momento, en el presente, sino que se enfoca en lo que Dios es y que se acerca a Él por su gracia todos los días de su vida. La gracia de Dios te habilita para salir de la depresión a ser una persona emocionalmente estable. La gracia de Dios te habilita, pero la gracia de Dios también te sostiene. Recuerden a Pablo. Pablo tenía una situación personal de debilidad que él mismo lo llamó un aguijón en la carne. No sé cuántos han tenido que caminar un tramo con una piedrita en el zapato, con una puita. Era más que eso.
era un aguijón en la carne. Él mismo lo llamó un mensajero de Satanás, que de vez en cuando venía a su vida para traerle un mensaje de las tinieblas y decirle: tú eres débil, puedes flaquear y cometes errores. Pero dice Pablo que en medio de esa situación, dice: 3 veces le rogué al Señor para que me quitara ese aguijón, y Dios no se lo quitó. Para que me librara, me quitara ese mensajero del enemigo, porque quería que Pablo, como tú y como yo, dependamos de su gracia, confiemos en su gracia. Y Pablo dice en su carta: mira, yo le rogué 3 veces que me quitara eso, y él me respondió: bástate mi gracia, porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en tu debilidad. Por eso de buena gana, dice Pablo, me gloriaré en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Te lo traduzco: si en mis debilidades me basta, es la opinión de otros, voy a rodar de manos. Si en una dificultad lo que me basta es mi propia opinión, voy a tener serios problemas de frustración. Pero cuando yo aprendo, esto no nace solo. Cuando yo aprendo a que en medio de cualquier situación me basta la gracia de Dios, el poder de Cristo obra y opera en mí. Pero cuando te basta, te es suficiente, ¿sabes? Ahí está en la relación profunda de Dios. Por su gracia somos salvos, por su gracia somos lo que somos. ¿Cómo estamos nosotros respondiendo a la gracia? La pregunta es: ¿cómo tú y yo estamos respondiendo a la gracia de Dios que nos alcanzó, que nos sostiene, que nos habilita, que te acerca a Él, que te permite acercarte a Él? ¿Cómo estás respondiendo? ¿Con indiferencia? ¿Prestando más atención a cualquier otra cosa que a Dios? ¿Cómo estás respondiendo a la gracia de Dios sobre tu vida? Porque eso marcará la diferencia. Para ejemplificar mejor cómo responder ante el error, cómo responder ante la gracia de Dios después de cometer un error, quiero relatarte la historia bíblica de Lucas capítulo 15. Lucas 15 verso 11, donde habla sobre la historia del hijo pródigo. Pero aquí quiero que nos enfoquemos en los 2 hermanos, el hijo pródigo y el hermano mayor. Y voy a relatar la historia, pero por favor léanla en casa. Lucas 15, 11 en adelante. Mira, Jesús mismo relata y dice: un padre tenía 2 hijos. Y un día el hijo menor le dice al padre: mira, te pido que por favor me entregues la herencia que me corresponde de todo esto, dámelo a mí. Y él está diciendo: me lo merezco. Le está deseando la muerte, porque en la cultura hebrea pedir la herencia significaba: ya no soy más legalmente tu hijo y simplemente quiero hacer mi vida. El hombre, el hijo pródigo, agarra lo que acumuló, lo que le correspondía a él, y se fue a una provincia bien lejana. Se fue a una provincia bien lejana, en donde en ese lugar despilfarró, dice la Biblia, que vivió perdidamente entre rameras, entre borracheras y apuestas. Y lo perdió todo. Y dice que perdiéndolo todo, causalmente se prendió una hambruna, una escasez en toda esa provincia. Ese muchacho, ese joven, terminó en una finca en donde apacentaba cerdos. Y para un judío, poder estar cerca de un cerdo era algo inmundo, era algo deplorable, incluso infernal. Y él, como judío de su cultura, sabiendo que eso significaba eso, ahora estaba no solo cuidando cerdos, viviendo con ellos, sino que ya estaba deseando comer lo que ellos comían. Es decir, su identidad estaba siendo distorsionada por su error. ¿Lo ves conmigo? Y él, estando en medio de ese proceso, dice en el verso 17, y volviendo en sí, se dijo: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi papá tienen abundancia de pan y yo aquí padeciendo de hambre? Mira lo que hizo este hijo pródigo aún en su error. Me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, porque ese es el orden. Cuando un esposo le falla a la esposa, primero le falló a Dios. Cuando una esposa le falla al esposo, cuando un padre le falta a un hijo, o cuando un hijo le falta al padre, primero le faltó al cielo antes de faltar en la tierra. Y este muchacho va en orden y dice: esta es consecuencia de mi error, yo me merezco esto. Pero dice: he faltado ante el Padre, al cielo y a ti. Estaba ensayando cómo llegar. Y dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ese era su plan. Y este muchacho emprende el viaje de regreso al padre. Mira que en medio del error no decidió alejarse,
sino acercarse al Padre. Y este muchacho emprende el viaje de regreso a su casa o a la casa del Padre. Dice la Escritura, lo vas a leer en casa, como el Padre lo ve venir y sale a su encuentro. Antes de cualquier otra cosa que diga, lo abraza. Y él le dice: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Sé que legalmente ya no lo soy. Por favor, hazme uno de tus trabajadores. Con eso es suficiente. Es lo que buscaba. Me encanta la palabra cuando dice que el padre no le dijo nada. Llamó un trabajador. ¡Hey! Busquen el becerro más grande, mátenlo, hagamos fiesta, búscame el anillo, que significa él pertenece a esta familia. Búsquenmele un manto nuevo, pónganmele los zapatos y que entre, porque esta noche hay fiesta, porque este es mi hijo, que estaba muerto, ahora vive, estaba perdido, ahora fue encontrado. ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia. Porque Dios nunca nos va a corresponder como nos tocaría otro ser humano. ¿Qué respondió el Señor ahí? Esa historia no queda ahí. Se prende la fiesta con el motivo principal de que antes que estaba muerto, ahora está vivo. Estaba separado, ahora se ha unido, es lo que traduce. En eso, más tarde viene el hijo mayor de trabajar en el campo. Y cuando se está acercando a la casa principal, ve que hay música, ve que hay danza. Y llama a uno de los trabajadores: mira, ¿qué ocurre aquí? Y le cuenta: tu papá mandó a hacer fiesta porque tu hermano ha regresado. Y ese que estaba muerto ahora vive. ¿Qué hizo el hermano mayor? Se molestó. Yo no quiero entrar ahí. No soy digno, él no es digno de estar ahí. El papá, a ver la situación, sale al encuentro del segundo hijo, del mayor. Y le dice: ¿qué pasó? Pasa adelante. Y el muchacho le dice con reproche, con humanamente razón, diciéndole: mira, yo he vivido contigo siempre, no me he separado de ti, he administrado bien los bienes. Y este tu hijo, así le dice, léelo, este tu hijo que despilfarró toda la herencia, que malpuso nuestro apellido, que te deshonró, ¿lo recibes y lo tratas así? ¿Sabes qué le dice el padre? Hijo, tú siempre has vivido conmigo y todo lo que ves es tuyo. No estaba valorando la gracia. Y le dice: tu hermano estaba muerto y ahora vive. Estaba perdido y fue encontrado. Por eso hay fiesta en la casa. ¿Qué quiero enseñarte aquí? Los dos cometieron error, pero los dos no fueron al Padre. El segundo, el Padre, fue a él. Lo que quiero enseñarte a través de esto es que cómo estoy valorando la gracia. Como el hijo pródigo que estoy ahorita viviendo entre cerdos, siendo un hijo de Dios, entre el pecado, regodeándome del pasado, del placer temporal que luego deja un vacío mayor. O vas a entrar en ti y decir: ¿qué hago yo aquí? Yo vivo en la presencia del Padre, voy a estar en Él y voy a Él. O tal vez como el hijo mayor: mira, esos no merecen estar ahí, yo me merezco más. El que dice yo me merezco tal cosa, no vive en la gracia. Porque no somos merecedores de nada. Es por gracia. Todo lo que somos, todo lo que tenemos es por la gracia del Señor. Y es vivirlo de esa manera. Este relato, que quiero que bíblicamente usted lo lea, nos enseña que a pesar del error, este muchacho fue al Padre. Y la primera enseñanza es que a pesar de tu error, lo primero que tienes que hacer es ir al Padre, no alejarte de Él. A pesar de cualquier error, elige lo correcto y siempre es acercarte al Padre. Para comprender un poco más la gracia, quiero que veas conmigo Efesios capítulo 2. Ubica una pantalla y lee conmigo. Dice en Efesios capítulo 2 desde el verso 1: en otro tiempo ustedes estaban muertos, que traduce separados de Dios, en sus propias transgresiones y pecados, viviendo en errores, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Esa es la característica principal. Se conducían según el que gobierna los aires, el enemigo, según el espíritu que ahora ejerce poder en los hijos de desobediencia, en los que viven en desobediencia. Los que viven en desobediencia son llenos o son guiados por un poder del maligno, es lo que dice aquí. Pero siga leyendo conmigo el verso siguiente. 3. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos. ¿Cómo? Impulsados por nuestros propios deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad,
y nuestros propósitos, muy egocentristas, como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Este verso aplica para los que ya tenemos rato caminando en Cristo. Pablo se lo está diciendo a un grupo de creyentes de Cristo que están en Éfesos, pero también aplica para personas que hoy día están viviendo impulsados por tus propios deseos pecaminosos, siguiendo tu propia voluntad, indiferente a la voluntad de Dios, buscando solo tu propio propósito, como los demás, como uno más del montón. ¿Será que estoy viviendo así? Si es así, la Biblia enseña, no un pastor, que soy merecedor de la ira de Dios. Escúchame, cuando ese hijo pródigo regresó, ¿qué merecía? La ira del padre, el reproche del padre, ¿sí o no? Pero no recibió lo que merecía, recibió gracia. El detalle es, él decía, aunque sea que me deje ser un trabajador más. Pero el Señor siempre superó la restauración. Y es lo que puedo ver yo en mi corazón. ¿Cómo respondo yo? Sigue leyendo conmigo Efesios. A pesar de que somos o éramos merecedores de la ira de Dios, dice el verso 4, pero Dios, diga conmigo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. ¿Entienden esto? Verso 5, nos dio vida con Cristo aún cuando estábamos muertos, separados por nuestros pecados. Por su gracia, ustedes y nosotros hemos sido salvados. Escúchame bien esto, nos dio vida con Cristo aún cuando estábamos separados por nuestros propios delitos, pensamientos pecaminosos y demás. ¿Sabe? El error siempre va a proponerte de primero quitarte de donde Dios te puso. Quítenme. Yo recuerdo lo que ese muchacho Gonzalito de 17 años sentía. No quiero estar aquí. Creo que no pertenezco. Creo que ya no puedo seguir. Y aunque estaba separado de mi identidad y propósito por mi error, hubo alguien, el manager, el señor Osvaldo, quien me dijo, yo creo en ti, tú puedes avanzar, Dios está contigo. Y poder abrazar esa gracia y superar cualquier adversidad, porque nosotros somos salvos o tenemos bendición de Dios, no porque la merezcamos, sino por su gracia. ¿Cuánto aplauden la gracia del Señor? Es por gracia. Antes de avanzar, toca a alguien que estima y dile, la gracia de Dios nos alcanza y nos bendice, te bendice. Lee conmigo el verso 6 con el corazón. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar los tiempos venideros de la incomparable riqueza de su gracia. Esto no es ni la muestra de la gracia de Dios, incomparable con la riqueza de su gracia en la venida de Cristo, que por su bondad derramó sobre nosotros no la derramó en nosotros por nuestros propios méritos, en Cristo Jesús. Familia, en unión con Cristo, Dios nos da vida nueva, que es resucitar. En unión con Cristo, y esta es la clave, familia. Ahora, a pesar de tener una nueva vida en Cristo, cometemos errores. Esto se puso bueno. Esta prédica se puso interesante acá. Porque a pesar de tener nueva vida en Cristo, tú sabes que Cristo fue a la cruz, que esa entrega te da perdón de pecados, que resucitó de entre los muertos, que viene con poder y gloria. Ya tienes salvación. Es por su gracia. Pero aún teniendo vida nueva en Cristo, cometemos errores. ¿Qué hacer con esos errores? ¿Cómo gestionarlos? ¿Cómo no dejar que te aplasten los escombros de tu error? O más bien, cómo construir con esos escombros un puente que te acerque más a Dios, que te conecte más con su gracia. Porque quiero enseñar esto en este punto. Es en unión con Cristo que se define una vida cristiana. La vida cristiana no se sostiene por fuerza de voluntad. Una vida cristiana no se sostiene por moralismo, por modificación de conducta debido a una religión. Eso no es vida cristiana. ¿Sabes? La vida cristiana se sostiene por su gracia, por la unión con el Señor, en unión con Cristo siempre. No separarse de Él, no separarse de Él aunque pase lo que pase.
es dejar que Él reine en todas las áreas de tu vida. Mira, yo te estoy llamando a que la vida cristiana tenga que ver que a pesar de tu error, tú te mantengas unido a Cristo. Tú lo busques cada vez más. Busques su presencia. ¿Sabes? Esta vez estás luchando con pornografía. Estás luchando con relaciones tóxicas. Estás luchando con el dinero. Estás luchando con tantas cosas que podemos nombrar contra la mentira y la verdad. Con tantas cosas en tu corazón. Pero tú y yo somos los que permitimos, si ese error te va a definir el resto de tu vida, o vas a hacer que ese error potencie tu identidad y propósito en Cristo Jesús. Nadie más lo va a hacer por ti. Eso solo está en tu corazón. Cantábamos, sabes, el pasado quedó atrás. El presente está en las manos del Señor y el futuro es glorioso. Quiero que hagamos un símil con esto del béisbol. Vamos, ¿cuántas bases tiene el béisbol? 4. Home, primera, segunda, tercera y home. Ok, veamos un símil en cuanto a la relación con Dios y cómo gestionar mi vida relacional con Él en el error. La primera tipifica tu relación personal, genuina con Dios, auténtica. La relación de Néstor David con Dios es auténtica, como su huella digital. Es muy diferente a la mía, pero es su relación con Dios. Todo padre que tiene varios hijos sabe que los ama igual, pero no se tratan igual. Ni los hijos le hablan igual, ni el padre corresponde igual. Es impresionante. Y eso mismo hace Dios con el corazón del Padre. Primera base, tu relación propia con Dios, que habla de tus vivencias únicas. Sabes, cada quien para poder llegar a segunda tienes que quedar quieto en primera. Y quedar quieto en primera para ti significa tener una relación verdadera, profunda, genuina, constante con Dios. Segunda, significa tu relación con la familia, en donde das los frutos de la primera. De tu relación con Dios se ven los frutos en tu relación de familia, ascendente, descendente, o tu núcleo familiar, tu esposa e hijos. Ahí, en esa base, para no poder ser out en segunda, debo tener una buena relación con Dios, estar a salvo de primera. Es entender que esa relación con tu familia te sostiene. Escúchame con el corazón. Dios creó 2 refugios para el ser humano que muchos les están dando la espalda hoy día. Los 2 únicos refugios que hay para el alma del ser humano en la tierra se llaman la familia y la iglesia de Jesucristo. Y el enemigo lo que busca es separarnos de esas 2 cosas, de la familia y de la iglesia de Cristo. Pero son los únicos refugios que tenemos. Es la reserva moral del mundo y la reserva espiritual también. Tercera base, nadie llega a tercera sin haber pasado por primera y segunda, sin haber quedado a salvo en primera y segunda. Para llegar a tercera, punto de anotar, es tu servicio a Dios. Acciones de gracias. Lo que haces por gracias a Dios en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, en el templo y fuera del templo. En lo que haces y poder estar ahí y llegar a home. Anotar. Eso que anotas, que lo ves como un logro la sociedad, tu familia o tu propio corazón, que es logros en tus estudios, en tu trabajo, siendo bendecido y productivo. Nadie es realmente próspero y feliz sin primera las otras 3, ¿sabe? Ahora míralo conmigo. Siendo sincero, ¿en dónde está siendo out? Pastores, que ni siquiera llegó a primera. Estoy dando un rolicito al piche y no tengo buena relación con Dios. La única forma de solucionarlo es entrenando para poder correr más fuerte y llegar a salvo a primera. Cuando aprendes a llegar bien a primera, vas a empezar a salir los dobles para poder llegar a segunda, luego los triples o los jonrón. Pero salgo es que algo más me ayuda o me bendice de este símil con el béisbol y la vida con Dios. Es que regularmente yo llego quieto en primera y debe venir alguien atrás de mí a batear para moverme yo de base y avanzar. Porque nadie sigue a Cristo solo. A Cristo se le sigue acompañado de otros. Y avanzamos. Y a otra persona toma un turno y yo puedo llegar a tercera por lo que Él hizo en mí y en mi vida. ¿Lo ves conmigo? Y personas que yo le doy turnos al bate en mi vida. El home significa mi vida. Y le doy un turno al bate a mi esposa. Y yo puedo estar estancado en segunda. Y ella me ayuda a llegar a tercera. A veces con un sacrificio o cualquier otra cosa. Y luego mi hija hace algo y estoy en tercera, parado, estancado, que solo sirvo a Dios y lo demás se me está cayendo. Y logra ella ayudarme a avanzar.
y sentir un logro en mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos llama a vivir en comunidad de fe, pero alineados en Él, porque Dios es vida. La pregunta es, ¿a quién le estás dando turnos al bates en tu vida? ¿A gente que no te ayuda ni siquiera a llegar a primera? ¿Con quién te estás conectando emocionalmente, sexualmente, físicamente, espiritualmente? Te mantiene en la banca y te mantiene sin identidad y propósito, solo recordando el error. Solo te dicen desquítate del error y desquítate conmigo, y así te mantiene reciclando una vida o una existencia, porque la vida es estar en Cristo. Por eso, familia, para levantarte del error necesitas primero siempre ir al Padre. ¿Qué es lo primero? Ir al Padre con el corazón, como hizo este hijo. Primero entrando en ti, entrando en sí, reconociendo, y el arrepentimiento genuino y ordenado. He pecado, aquí no hay nada que discutir. Él no se justificó. Ya va, lo que pasa es que cayó la hambruna. Entonces yo estaba chamo y me cayó esa fortuna y la malbaraté. Nada se le ve al hijo pródigo justificando. He pecado contra el cielo y contra ti. Es la verdad. Si no hay un arrepentimiento así, ¿sabe cómo se llama ese arrepentimiento? Total, sin reservas y sin condiciones, no hay transformación. He pecado contra el cielo y contra ti. Te pido misericordia y me dejes ser uno de tus jornaleros. ¿Sabes? Dios mira el corazón. Para levantarte necesitas, aparte de ir al Padre, necesitas fuerza y valentía. Fuerza, que viene de la palabra griega que traduce un vigor, que viene del espíritu, de adentro hacia afuera. Y valentía. Y voy a entrar en contexto con esto, pero valentía, ¿sabes qué es? Valentía no es la ausencia de miedo o la ausencia de incertidumbre o de temor. La valentía es lograr hacer las cosas bien, a pesar de tener temor, a pesar de tener miedos, dudas, y a pesar de que los pronósticos sean contrarios. Valentía es poder hacer las cosas bien, o lo que te corresponde hacer en verdad, sin dejar de sentir miedo. En cambio, cobardía es paralizarte por el miedo, retroceder, quitarte de donde Dios te puso por ese miedo. ¿Sabes? Yo tuve mi punto de cobardía. Cuando busqué con la mirada y vi la banca y dice, ese puede jugar por mí, cámbiame. Ese era mi punto de cobardía, sácame. Y todos tenemos ese punto de cobardía, pero le doy gracias a Dios por alguien que vio en mí y me ayudó con valentía. ¿Sabe? Esto pasamos todos. No te dejes debilitar por el error. Más bien usa ese error para que te fortalezca, te bendiga y te avance. Mira lo que pasó con Josué. Josué en el capítulo 1 habla algo importante y quiero ponerte en contexto. Josué es un hombre joven, quien era el discípulo de Moisés. Moisés venía de liberar al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto. Ya los había pasado el Mar Rojo, habían pasado el Jordán, pero ocurre lo siguiente, o estaban por pasar el Jordán. Moisés muere y le queda ese peso de responsabilidad y propósito a Josué. Y Dios le dice algo tremendo, algo importante e impactante. Le dice el Señor en el verso 6, sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a tus antepasados que les daría. Ya va. Sobre Josué está recayendo el peso total del propósito de Dios para toda una generación. Y él lo ve abrumador. Es normal que sienta miedo, pero mira lo que le dice en el verso 7, léelo conmigo. Solo te pido que seas fuerte y un poquito valiente. Muy valiente. Yo dije, cuando lo leí por primera vez, muy valiente para que con una sola espada tú le arranques la cabeza a 300, como la película de 300. Pero ahí dice, solo te pido que seas fuerte y valiente para obedecer toda la palabra de Dios que se te ha enseñado. Es lo que traduce eso. No te apartes de ella, de la palabra de Dios, ni a derecha ni a izquierda, no te apartes. Habrán propuestas que te van a hacer para desviarte a la derecha o a la izquierda del camino recto que te da la palabra del Señor. Y dice, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Y ese éxito en el propósito de Dios.
Enfócate en esto. Solo te pido que seas valiente y fuerte para obedecer la palabra de Dios en tu contexto de vida, desde ahora y para siempre. Permíteme hacerte esta pregunta. ¿Cómo estás con esto que solo Dios te pide? ¿Cómo estás con esto? En esto que solo Dios te pide. En ser fuerte y valiente para obedecer la palabra de Dios. Y eso garantiza que es Él que tendrás éxito donde quiera que vayas. ¿Sabes? Usted puede cumplir la palabra de Dios en medio de tu trabajo, en medio de tu familia, en medio de cualquier lugar. Mira conmigo el verso 8. Recita siempre. Dios mismo está hablando con Josué. Lee constantemente el libro de la ley, la palabra de Dios, y medita en ella de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Así. Vaya conmigo al texto donde dice recitar y meditar. Es pensar en esto. No voy a leer la Biblia en las mañanas como devocional solo para cumplir un protocolo evangélico, sino que leo esa palabra y todo el día estoy masticándola. Todo el día la estoy rumiando en mi corazón. Todo el día la estoy meditando, cómo la aplico en mi conversación con Andrea, cómo la aplico en mis hijas o en mi trabajo o en cualquier lugar. Es la forma que está diciendo, haz eso y yo estaré contigo, prosperarás. Pero dice algo más impresionante. Mira, piensa y medita en esa palabra de Dios, cúmplela de día y de noche. Y eso puede traducir a nivel natural al despertar y al anochecer, todo el día. Pero más allá, también traduce que la palabra de Dios la cumplas en lo claro y en lo oscuro, en lo que ves con claridad y en lo que no ves bien, en aquello que entiendes y en lo que no entiendes, en aquello que te gusta y en lo que no te gusta. Cuando yo cumplo la palabra de Dios, aún en lo que no me gusta, voy a prosperar y tener éxito. ¿Cuántos aquí son padres o madres? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho algo bueno por nuestros hijos, pero a ellos no les gusta? Váyase usted y yo a nuestro tiempo de niños, cuando te decían, cómete toda la ensalada. No sé a cuánto me gusta hacer este censo, a cuánto les gustan el hígado encebollado. Bueno, ahí está, menos del 20%. Los bendigo, tienen un don mejor. Mi mamá nos obligaba y mi papá a comer hígado encebollado porque, aunque no me gustaba, yo aunque lo forrara con mayonesa no lo pasaba. Pero lo único que sé es que mi papá me decía, aunque no te guste, te hace bien. Mira, y podemos verlo con una vivencia tan personal. Lo importante es entender es que Dios es un padre y no va a quitar el carácter de padre. También quiere que tú y yo como hijos hagamos cosas que no nos gustan porque nos terminarán ayudando para bien. Nos terminará beneficiando y nos ayudará a crecer. Pero solo queremos hacer lo que nos gusta, lo que está claro, y así no hay crecimiento, así no hay bendición. Mira, solo alineándote a la palabra de Dios podrás levantarte y tener un propósito verdadero. Solo así. Voy a cerrar esta parte con el verso 9. Dice Dios, ya te he ordenado, 2 veces anteriores y viene por tercera vez. Ya te he ordenado, sé fuerte y valiente. ¿Qué le ordenó? Pregunto, ¿se lo propuso? Dios le pidió el favorcito. Dios no te pide el favorcito que sea fuerte y valiente. Como un papá, te ordeno que sea fuerte y valiente. Oído, todo papá saludable, cristiano, ordena lo que sabe que el hijo puede cumplir. Porque la Biblia dice que aunque él no lo entienda, aunque él crea que no puede, el padre sabe que sí. Porque Dios no te da cargas que no puedas soportar. Y escúchame, léelo con el corazón. Ya te lo he dicho y ahora te lo ordeno. Sé fuerte y valiente para levantarte de ese error. Para tú no dejar que ese error te condicione y te acompañe el resto de tu vida. Debes ser fuerte y valiente. Sabes, yo recuerdo y hoy tengo compasión de ese adolescente lleno de inseguridades tomando ese turno al bate. Sabes, el susto no era normal, era paralizante, era frustrante, era terrible, era lo más doloroso que había sentido hasta ese momento. Y sabe, poder desde ahí, Dios me ha ordenado, incluso Dios usó al manager para ordenarme.
sé fuerte y valiente. Y haz lo que tengas que hacer. Me dice, no tengas miedo, que traduce, no te dejes dominar por el miedo, ni te desanimes. Todo el que se deja dominar por el miedo termina desanimado. Y nadie desanimado avanza. Nadie desanimado conquista, suma pasos en la voluntad de Dios. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Cuando el Señor está contigo y está en ti, ya nunca estás solo, ya Él vive en ti. Cuando eres fuerte y valiente para mantenerte unido a Dios a través de su palabra, te acompañará en cada paso de tu restauración. Jesús dijo, hagan discípulos por todas las naciones, predíquenle, y haciendo eso, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y nos está diciendo que yo debo vivir unido al Señor para poder vivir esa valentía. Dios no te acompaña, mira, léelo a mí. Dios me acompaña donde quiera que vaya. Todos queremos eso, pero para eso debo yo ser valiente. Debo ser fuerte. Debo obedecer su palabra. Debo buscarla y vivirla. Y haciendo eso, Él promete acompañarte donde quiera que vayas, donde sea la competencia, donde sea la situación, Él estará contigo. No sé si me estás entendiendo. Dios no te acompaña con una estampita o por una estampita. Dios no te acompaña por una cadenita. Aunque los veamos noble, lo veamos bonito, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios te acompaña por medio de tu obediencia. Por medio de la obediencia a su palabra. Él promete acompañarte donde quiera que estés. Te acompaña en las caídas, pero te acompaña en las levantadas. Las mismas veces que caes, esas mismas veces te levantará. ¿Sabes? Un ejemplo preciso de esto es un joven hombre llamado David. Tú conoces su historia, ese que derrotó a Goliat, que luego fue rey. La Biblia dice que la connotación o la definición que se da de David es que tenía un corazón conforme al de Dios. Y eso traduce que era un corazón que a Dios le agradaba. Pero si revisas su vida, tuvo errores garrafales. Tuvo un error, una tramoya, siendo rey, en donde se combinó adulterio y asesinato. Y si vas a los 10 mandamientos, son los 2 más moralmente escandalosos. Y él tuvo ese error. Pero ¿sabes por qué Dios dice que David tenía un corazón conforme? Le agradaba a Dios. ¿Por qué él hacía esto? No dejaba que el error lo definiera, sino que iba a la presencia del Padre, se acostaba en él, se arrepentía de corazón y luego se hacía bueno en no hacerlo más. Podía equivocarse y errar en otra cosa, porque era humano, pero ya en eso no. Se hacía bueno en lo que antes era débil. Se hacía fuerte en lo que antes era malo. Y entiéndeme, esto se ve cuando él reúne en una cueva, la cueva de Adulán, a más de 300 deprimidos, endeudados, vueltos nada. Y él los llevó a la presencia del Señor. Y con esos 300 levantó el primer ejército de Israel y con ese ejército reinó. ¿Sabes qué me enseña esto? Que por eso estudiosos serios dicen que David se convirtió en el adorador que fue, porque él no adoraba por apariencia, él adoraba desde la restauración y el perdón y la gracia que Dios le levantó de su error. Él adoraba con el corazón, no solo tocaba un instrumento, adoraba con el corazón, se movía con libertad en el altar, podía danzar con fuerza, porque él sabía lo que estaba haciendo. Y ese corazón es el que le agrada a Dios, que a pesar del error lo adora, lo alaba, le danza y le cree. Ese es el Dios. Danzando en cada temporada. Y no es danzando como un fetiche para que a ti te vaya bonito y bien. Es adorando a Dios, diciendo, cometí un error, pero eso no soy yo. Yo soy tu adorador. Yo soy tu hijo. Esto se trata de identidad y propósito. Aterrizo este mensaje con lo siguiente. Conocer a Dios es tu propósito central de vida. Si estás escribiendo, escribe esto. Conocer a Dios es mi propósito principal de vida. Todo lo demás es la forma de hacerlo, de servirle. Pero tu propósito principal es conocer a Dios. Y eso se trata de relación. No de vivir en una religión, sino una relación personal con Dios a través de experiencias propias, tiempo a solas con Dios y experiencias congregacionales como estas, como grupos pequeños. Por eso súmate a la familia del Señor.
pero debes vivir conociendo a Dios. Nadie conoce a Dios sin experiencias solas en el cuarto. Nadie puede conocer a Dios a Biblia cerrada. Solo hay una vida transformada a Biblia abierta, y no para que adorne la sala de la abuela, sino para leerla, vivirla y ser fuerte y valiente para aplicarla en tu contexto de joven, en tu contexto de tantas propuestas como hombre, en tu propuesta de mujer, en tus dolencias, aún en tus asuntos sin resolver. Conocer a Dios. Por eso te pregunto, ¿quién es Dios para ti? En esta parte no quiero que toquemos a nadie, no quiero que le preguntes a nadie, te pregunto a ti. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ustedes? ¿Quién es Dios para ti, Denny? ¿Quién es Dios para ti, Mari? ¿Quién es Dios para ti, Julio? ¿Quién es Dios para ti, Xiomara? ¿Quién es Dios para ti? Pon tu nombre. ¿O es un juez malo que saca la cuenta, te equivocaste, te condeno, te reviento? Porque ese Dios no es bíblico. Ese es un Dios que creó la filosofía humana. ¿O lo ves como un Dios desconocido? Es decir, yo lo conozco de vista, pero yo sé que creó el mundo, pero no tengo cercanía con Él. Esa es la segunda opción. O lo tercero, ¿quién es Dios para ti? ¿Un padre cercano? ¿Es un padre que está cerca a tu vida? ¿Es un padre el que puedes ir en tus caídas, en tu debilidad, pero también en tu fortaleza? ¿Con quien puedes celebrar tus logros, pero con quien también puedes llorar tus crisis? ¿Con quien te puede levantar? ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Por qué esta pregunta es importante? Porque como veas a Dios, verás tu vida. Porque Él es el dador de la vida. ¿Cómo estoy viendo yo a Dios? Quiero presentártelo. Y para presentártelo tengo 2 versículos para orar. Presentártelo según su palabra. ¿Sabes? Si yo quiero presentarte, por ejemplo, a Henry o al señor Henry, yo te puedo decir, él es un intercesor de la casa. Él es un servidor. Él es un esposo y padre de varios hijos y nietos. Él es cuando yo presento a otro. Asimismo, el salmista está presentando al Dios que debemos creerle y vivirle. Y quiero que lo veas conmigo. Mira cómo dice el Salmo 103. Luego de decir, alaba a Dios y no te olvides de ninguno de sus beneficios, dice, Él es quien perdona algunas de tus iniquidades. Todas tus iniquidades. Él es, no un hombre, no un líder religioso. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Sabe qué es iniquidades? La maldad intrínseca que hay en cada corazón humano. Él es quien perdona todos esos malos pensamientos, todas esas malas palabras y malas acciones. Él es, y te lo presento hoy. Ese es tu Dios, ese es tu Padre. Y dice, el que sana todas tus dolencias, las físicas, las emocionales, porque las tenemos, las espirituales. Él es quien te rescata del hoyo, de la fosa que te atrapa en la oscuridad en tu vida. Él es quien te corona de favores y de misericordias. Él te corona, te premia. Y no solamente si te lo mereces o no, Él te favorece en medio del error, en medio de las dudas. Cuando me permanezco unido a Él y le conozco cada día de mi vida, Él te corona de favores y misericordias. Me encanta el cuarto, el quinto. Él es el quien sacia de bien tu boca, te nutre, te sostiene, te ayuda. ¿Quieres conocerlo? Vívelo cada día. Pero mira cómo termina: de modo que te rejuvenezcas como el águila. Todo lo anterior de conocerlo, lo más que me impacta y me llena el corazón es la parte de modo. De modo que si lo conozco, te va a rejuvenecer como las águilas. ¿Sabes cómo las águilas? Las águilas, cuando tienen las garras o las uñas muy flexibles, muy débiles, suben a los peñascos más altos y allá se renuevan. ¿Cómo? Ellas mismas se arrancan las uñas con su pico. Aunque saben que duele, tienen que hacerlo. Porque conocen a su creador y saben que lo renueva. Se arrancan las plumas más densas y saben que duele. Cuando el pico se ha hecho muy curvo, se golpean con las rocas hasta partirlo y se quedan en la cueva a solas, siendo fuertes y valientes, aunque tienen que pasar por el dolor. Porque sabe que quien los creó va a hacer que salga uñas nuevas, plumaje nuevo y pico nuevo.
para poder agarrar las promesas de Dios como es, para volar más alto y para predicar y bendecir a otros con lo que te ha dado. Escúchame, ¿qué Dios estás conociendo? ¿Qué visión tienes de ti? Pero sabes, esta es una forma de cómo lo presenta a alguien. Pero ¿qué tal como Dios mismo se presenta? Él dice yo soy, en una parte crucial, en varias partes. Pero aquí dice, en Isaías 43:25, yo no busco intermediarios. Él se presenta a tu vida y te dice, yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Sabes quién tiene rebeldía en el corazón? Él borra tus rebeliones contra Él, por amor a sí mismo, porque Él es amor. Y no me acordaré más de tus pecados. ¿Qué hace con tus pecados? Entonces, ¿por qué te sigues autosaboteando con eso? Yo quiero que en esta mañana te abrace el amor de Dios. Él borra, elimina tus pecados y tus errores y no se acuerda más de ellos. Esto se llama amor, gracia y misericordia. Dios es amor y la expresión más grande de amor es la gracia. Es un favor no merecido. Y la expresión más grande de la gracia es la misericordia. Amor, gracia y misericordia son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, que es amor, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, el Rey de gracia, Jesús. Y Jesús dijo, les conviene que yo me vaya y le dejaré el Consolador, el Espíritu Santo, quien es el que nos da misericordia. Quien las misericordias de Dios son nuevas cada mañana para aquellos que tienen al Espíritu Santo. Es decir, que Dios inclina su corazón a tu necesidad, a tu imposibilidad y la mía cada mañana. Pero ¿qué hago con esa misericordia nueva? Esta es la sana doctrina. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que su amor, su gracia y su misericordia te alcancen y te acompañen siempre en el nombre poderoso de Jesús. Si has venido a este lugar, no fue casualidad. Fue el Rey quien te mandó a llamar. Créeme que lo que estás sintiendo no es emoción, se llama transformación. Y es cuando un espíritu personal se conecta con el Espíritu Santo. Pero hoy vengo a llamarte a algo más. Conviértete. Yo sé que estás convencida y convencido, pero llegó el momento de convertirte en la persona que Dios quiere que seas. No te estoy llamando a convertirte a evangélico y que quede bien escrito. No te estoy mandando a convertirte a un religioso raro y modificador de conductas. Te estoy llamando por la palabra de Dios, según el Dios que te he presentado en su palabra. Te estoy llamando en el nombre de Jesús a que puedas convertirte y vivir como un hijo verdadero de Dios, perdonado, aceptado y redimido por Él. Puedes convertirte en una persona que ya no se deja condicionar por sus errores, sino que ahora me convierto en una persona como David, que usa los errores para hacer un verdadero altar y una verdadera fuente de adoración. Lee los primeros 40 salmos que escribió de puño y letra David. Desde el dolor, adorando al Señor. Desde el error, no dejando de soltar su identidad. El llamado es hoy. ¿Te vas a seguir conformando con el error? ¿O vas a empezar a convertirte en lo que Dios quiere que seas? Y que ese error solo forme parte de tu historia, de tu testimonio. Y que ahora, transformado en Cristo, sirva de luz a otros que luchan con eso. Que han luchado con esto. Dios es un Dios de verdad. Él no es un Dios lejano y hoy te abraza y te dice, quiero vivir en ti y vivir contigo. Si hay personas en este lugar que hoy quieren entregarle a Dios no solo su vida, sino también sus errores, sino también su presente y su futuro, decirle que Dios te llene de gracia, que estos errores ya no te definan ni te saboteen el pensamiento, sino que este Dios que te he presentado, que te extiende la mano hoy y tú se la tomas y le dice, mucho gusto, mi dedicación ahora será conocerte cada día más. De ese Dios que has leído en su palabra, no el que dicen otros. No es que de a oídas te había oído, sino que tu corazón lo vea, sino que tu vida lo viva, sino que de ahora en adelante te levantes. ¿Recuerdas el hijo pródigo? Cuando lo leas te impactará. Me levantaré de donde estaba en medio de cerdos.
tienes que levantarte primero y nadie lo hizo por él. Debes levantarte primero. Me levantaré e iré a mi Padre. Y el llamado hoy es a que te levantes y vengas a la presencia de Dios. Que te levantes y vengas a pesar de tu error. A Dios, escúchame, ya no le interesa tu error, le interesa lo que harás con eso, lo que harás a pesar de eso. Y el Señor nos llama hoy: levántate y ponte de pie. Levántense todas las personas que quieren hoy entregarle a Dios sus errores, su pasado, su presente y su futuro. Ahí donde estás con la reverencia, ora conmigo. Pero quiero que hagas una oración genuina, una oración que te servirá de punto de partida para poder quedar quieto y quieta en primera en tu relación propia con Dios en casa y así avanzar. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Por favor, cruza tus brazos y abrázate un momento, como recibiendo la gracia de Dios, como recibiendo el perdón de sus pecados, como diciendo: Señor, esto ya no es mi error, te lo entrego, Señor, y transforma mi vida. Ora conmigo. Padre celestial, precioso Dios, te doy gracias por tu palabra que me llena, que me sostiene, que me levanta, pero hoy me da un nuevo comienzo. Señor, en este momento te pedimos que tu gracia nos siga sosteniendo, que nos siga ayudando. Y te pido que mires el corazón de cada hombre y mujer que está en este lugar, que hoy dice: Señor, perdóname, me arrepiento por haber dudado, por haber sido dominado por el miedo, por la duda o la indiferencia. Hoy comprendo que en la duda está el fracaso, pero hoy vengo a ti, Señor, me levanto en fe y voy a tu presencia cada día de mi vida, Señor, para que tú me restaures, para que tú hagas de mí lo que quieras hacer, sin reservas, sin condiciones, Señor. Te entrego mi vida y mi corazón. Si hoy estás viniendo por primera vez o no has conocido a Cristo, hoy es el momento para abrir tu corazón y recibirlo de verdad, a la persona de Jesucristo. Ahí donde estás, repite conmigo: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame en mi debilidad. Viviré conociéndote. Hoy me determino a sumar pasos en tu voluntad. Sé que tengo que ser fuerte y valiente, pero tú estarás conmigo donde quiera que vaya. Te doy gracias, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, mira el corazón de cada hombre y mujer en este lugar. Esto que está ocurriendo en su corazón no es emoción. Lo que está ocurriendo es que tu Santo Espíritu ha tocado esa vida. Y el Señor te dice: no te sueltes más de mí. Para creer en ti de verdad, para amarte a ti de verdad, primero debes creer en mí y amarme a mí, porque yo soy amor. El Señor te llama en esta hora a una vida plena, a una vida nueva, pero para eso debes ser fuerte y valiente, para obedecer lo que Él ha escrito en su palabra y vivirlo, aplicarlo en la claridad y en la oscuridad, en lo que te gusta y en lo que no. Pero esto solamente puedes lograrlo unido a Cristo. Hoy vengo a llamarte. Toda esa persona que por su error se había alejado de Cristo, llegó el momento de que uses ese error como trampolín para acercarte a Él. Que te acerques más a Él y no lo sueltes jamás. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por su bendición. Por la bendición que cubre con tu amor, tu gracia y misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendícenos, Señor, todos los días de nuestra vida con tu gracia y tu verdad. Te damos gracias, Señor. Dale gracias a Dios. Gracias, Señor, por hablarme hoy. Gracias, Señor, por llegar a mí hoy. Gracias, Señor, porque sé que esto no es sensaciones. Gracias, Señor, porque esta es tu palabra tocando mi corazón. Mi vida es tuya, Señor. Dile: te pertenezco, Señor. Te pertenezco a ti, Señor. Yo pertenezco a tu reino. Cuéntame como ovejas de tu prado. Cuéntame, Señor, como parte de tu pueblo escogido. Viviré, Señor. A partir de hoy hay un nuevo comienzo y un rompimiento. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén.